Bueno, el libro, el propósito era muy sencillo, en el fondo era levantar acta de todos aquellos fenómenos relacionados con la visibilidad extrema que se estaban produciendo y que curiosamente estaban pasando bastante desapercibidos porque están como muy metabolizados a nivel de medios de comunicación. Es decir, ver cómo series absolutamente mainstream tipo CSI o House estaban planteando soluciones visuales absolutamente revolucionarias como grandes sueños de la humanidad conseguidos, traspasados de alguna manera, y que eso la gente lo veía en prime time en televisión sin darle mayor importancia, ¿no? La idea del libro al principio fue sencillamente desarrollar un artículo primigenio que había sobre el tema e irlo actualizando, porque es un libro que es work in progress total. Y la estructura fue ir trascendiendo el concepto propio que se nos ocurrió de cronoendoscopia, la idea de la endoscopia médica relacionada con eso intangible que es la representación del tiempo, y ver cómo eso, más allá de los efectos o las simulaciones digitales y virtuales tipo CSI de la bala entrando en un cuerpo. The worst thing about a gunshot wound, provided that you survive the bullet, is something called sepsis. Infection of the blood. That's right. Say a bullet tears through your gut. Creates a cavity of dead tissue. That cavity, it fills up with bile, bacteria. You're fucked. El pulmón descomponiéndose después de 40 años de sufrir un cáncer, cómo iba trascendiendo y alcanzaba territorios como mucho más peculiares e incluso difíciles de catalogar en principio, como podría ser incluso la representación de la historia o conceptos como, por ejemplo, el poner en escena la muerte o la propia concepción de la vida, ¿no? Era detectar o rastrear en productos muy actuales preocupaciones muy viejas o preocupaciones muy antiguas. Y de repente una de esas preocupaciones fundamentales tenía que ver precisamente con ver. Con el problema de la visión, de qué vemos y cómo lo vemos, y cómo somos capaces de traspasarlo al papel, a la escultura, a la pintura, lo que sea, ¿no? Es decir, cómo eso tiene algún tipo de representación. Ver es al mismo tiempo acceder a un conocimiento, pero luego puede ser poseer el objeto, manipularlo, ¿no? Es aquello de las uvas, ¿no? Es decir, auténticas o no auténticas, las cojo o no las cojo. O Ícaro volando, ¿no? Desde el punto de vista de la mitología también se ha tratado mucho, ¿no? Es decir, vuelo sobre el mundo, pero como Fausto, ¿no? Porque quiero ver, porque quiero poseer, porque quiero tener poder. Y de repente películas intrascendentes, aparentemente intrascendentes, muy mainstream, ¿no? Con tecnologías digitales, hacían lo mismo que estaban haciendo algunos autores en los orígenes del cine, ¿no? Es decir, rastrear el mundo, pasear una mirada sobre los objetos, sobre las perspectivas imposibles, es decir, articular perspectivas imposibles sobre lugares a los que normalmente no accedemos porque están prohibidos, y de todo eso hacer una representación. Y curiosamente también lo que constatamos es que hemos pasado del qué podemos ver, que era la gran pregunta y la gran imposibilidad, por otro lado, del cine desde el punto de vista técnico, a sobre todo al qué queremos ver. Es decir, el límite ahora es precisamente que podemos dar visibilidad a cosas que son materialmente imposibles de ver. Something, isn't it? Yes, it is. Y que creemos saber cómo funciona el mundo precisamente porque nos han dado, a nivel metafórico y a nivel de representación, claves para creer que podemos acceder desde la experiencia visual al conocimiento de aquello que es imposible. Es decir, por mucho que avance la ciencia, en principio es absolutamente imposible y estamos en un terreno de virtualidad absoluta, pero que nosotros lo vivimos con una sensación casi táctil, de una visibilidad casi llegando a lo táctil, ¿no? Y es que en Estados Unidos, a partir de series como CSI y House, las asociaciones de médicos empezaron a quejarse
de que los pacientes creían saber cómo funcionaba su organismo por dentro y sobre todo no porque pudiesen ver la representación de determinados procesos neurológicos, fisiológicos y demás, sino porque la sintomatología que decían tener los pacientes estaba asociada con la sintomatología que se desprendía de la representación que se hacía. Es decir, me pican las arterias porque he visto que el colesterol, las arterias se te arrugan, y claro, el colesterol es precisamente una de esas enfermedades que no hay ningún tipo de sintomatología de ese estilo. Hay otra sintomatología, ¿no? Pero no te pican las arterias porque tengas colesterol, ¿no? Pero asociando la imagen, esa especie de sinestesia que se da entre una cosa y la otra, al final creemos tener un conocimiento completamente exhaustivo de lo que realmente funciona alrededor nuestro. Y es el momento, curiosamente, en el que empezamos, científicamente, ¿no?, a desconfiar de que las teorías que funcionaban durante los últimos 200 años eran válidas. Entonces empezamos a descubrir que el ser humano es mucho más grande por dentro, en plan laberinto de estos que son más grandes por dentro que por fuera, ¿no?, que es mucho más grande por dentro de lo que aparentemente es si miramos el exterior. Y es el momento en el que empezamos a imaginar cómo es ese interior, ¿no?, con aquella imagen tan bonita de la cartomancia, ¿no?, que es un cerebro, ¿no?, estructurado en partes, ¿no?, es como lombroso. O sea, parece que cada parte tiene su función. Y descubrimos que no, es decir, que el cerebro puede hacer cosas absolutamente increíbles y que además genera imágenes mentales. Y Murnau inventa, ¿no?, es decir, juega con las imágenes mentales y en Amanecer aparecen proyecciones mentales, en plan, cómo funciona el cerebro proyectando imágenes. Uno de los grandes temas es el tema de la identidad. Hey! Hi! Es decir, en la actualidad, cuando un niño pequeño se pregunta de dónde viene, parecía que el límite era la grabación en clave casi selfie del parto por parte del padre con la cámara doméstica allí, ¿no?, que es algo como muy traumático desde el punto de vista de concebirte tú mismo como individuo y decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿Cuándo empecé?, ¿no? Claro, el problema está en que en la actualidad, y eso los que tenemos hijos lo sabemos, en el libro de fotos, de recuerdos de tu hijo, una de las primeras fotos que cuelgas es la primera ecografía, es una imagen completamente virtual que más o menos tiene aspecto, o sea, se le da un aspecto volumétrico para que parezca un niño, se tinta incluso de color carne para que las abuelas digan mira a quién se parece y demás, pero ni siquiera es una representación real de tu hijo. Pero, sin embargo, eso ya empieza a ser como una moneda corriente y como una exigencia casi previa que los niños, cuando sean mayores y vean su álbum de fotos, la primera foto será la foto virtual de ellos mismos dentro de la madre. Desde el primer momento en que abrió los ojos, yo estaba ahí. El problema es precisamente la trascendencia, es decir, cada época crea sus propias imágenes, crea su imaginario, basado entre otras cosas en las imágenes y en la forma metafórica de traspasar a imágenes o traspasar la responsabilidad a la imagen de responder al lugar que ocupamos en cada momento en el mundo, ¿no? Explícale a un niño de ahora que haya visto Inside Out. Es decir, yo conozco niños que directamente te dicen que están muy enfadados porque tienen ira al 8%. Estuviste genial en Cuentos de Hadas parte 7. Adiós, te adoro. ¡Vamos, abrazo en grupo! ¡Se acabó! No, respira, piensa en algo feliz. Las cosas siempre se pueden mejorar. Hacerlas divertidas. ¡Bien cumpleaños aquí! ¡Ah! ¡Te pillé! ¡Ojalá Alegría estuviera aquí! Entonces, claro, ahora explícale a un niño que no piensa que su cerebro funciona como en la película y que él está estructurado de la misma manera y que incluso puede autocontrolarse separando esos factores que cualquier psicólogo, cualquier científico se te reiría, más allá de la metáfora, pero que claro, que calan tan profundo y son tan capilares que al final quedan como imaginario pop y quedan como un imaginario absolutamente extendido, democratizado y muy difícil de combatir. Por ejemplo, aceptar el tiempo es mucho más difícil en la actualidad precisamente porque el tiempo, que es el gran ejecutor de la condición humana, aparentemente es algo que es completamente domesticable en la actualidad. Entonces, ¿por qué no pretender que el tiempo juegue absolutamente domesticado y juegue a lo que nosotros queremos que juegue en vez de asumir la verdadera naturaleza que tiene el tiempo con todo lo que eso conlleva, ¿no? Ahí hay un terreno que, claro, entra directamente ya no en un problema simplemente de representación o de cultura pop o de cultura visual, sino directamente con imaginarios, con creencias, con sistemas de creencias. Ahora puedes demostrar cualquier teoría, es decir, en una película completamente blockbuster como la de Brian De Palma, de Misión a Marte, te demuestran en un plano secuencia completamente virtual cómo fue la evolución. Claro, eso, alguien que sea creacionista y demás, es una patada en la boca directamente porque desmonta
esa evidencia, esa representación que parece como completamente científica y que parece absolutamente inalterable, ¿no? Para mí es uno de los grandes problemas y de los grandes retos, ¿no? Con ser muy conscientes de los niveles de control que necesitamos para relativizar y contextualizar adecuadamente todo lo que la imagen nos puede ofrecer hoy en día, ¿no? Squeeze. You and I were, and still are, husband and wife. I love you, Henry. En el libro mencionamos un par de ejemplos de otra de nuestras pasiones, que es el tema del 11 de septiembre, como por ejemplo uno de los documentales más polémicos de la BBC fue el representar desde dentro del mismo piso donde impacta el segundo avión, el impacto desde el punto de vista de alguien que está dentro de la habitación, que con la inflación de imágenes que hubo precisamente en el 11 de septiembre, es lógicamente el cromo que nos falta en el libro. I don't want to do this, but here we go. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh. In ISIS's horrific propaganda videos, indications tonight of a serious problem within the terror group, infiltrators. La escalada, podríamos decir, de terrorismo visual de ISIS, el hecho de que, por ejemplo, dentro de decir, antes nos conformábamos y era como muy sorprendente que utilizasen multicámara para degollar a un tío en directo, ¿no? Claro, es que ahora estamos en un momento en el que de repente cogen a varios pobres diablos, los meten en una jaula, los meten en una piscina y les ponen cámaras GoPro para poder ver desde dentro de la piscina la agonía de ellos. Es decir, en esa escalada, ¿cuál será el siguiente paso de esa representación extrema a la que ellos están dispuestos a llegar? Y que es una representación que responde precisamente al imaginario, es decir, ya que ellos están utilizando el audiovisual para aterrorizarnos, es decir, para vulnerar y para demoler nuestro imaginario, lógicamente tienen que hacerlo con las mismas armas, es decir, basándose en películas de Fincher, basándose en el cine de Hollywood y aplicándolo en esa escalada para su misión, ¿no? Henry, fight back! You're capable of more than you think. No idea that what they were seeing was completely fake. But what they don't know, I'm not real. I'm a computer model, made piece by piece, to track down these men who do this. She is a virtual girl created by a Dutch children's rights group, trying to crack this growing form of child exploitation. Hay un capítulo entero dedicado a la pornografía precisamente por eso, por dónde empieza la perversión de ese deseo, cuando además el deseo ya no es el motor o el objetivo. Para que la imagen deje de ser deseable, ¿hasta qué punto te tienes que acercar o alejar? ¿Dónde dejas el plano de detalle del sexo de la pareja, del sexo del contrincante, para que deje de ser apetecible, jugoso, erótico y demás, y se convierta o en una cosa o en algo frío y distante, ¿no? Hay programas y películas pornográficas que directamente emplean la endoscopia para ver, o sea, desde el punto de vista, desde el interior de la vagina de una mujer, cómo entra un pene y eyacula dentro, claro. Ya de repente no hablamos de erotismo, a no ser que hablemos de erotismo como un sistema ya completamente pervertido de aquello que en principio buscábamos a través de la visibilidad. Realmente el hecho de disponer de la imagen de un hecho histórico a veces no nos da una mayor comprensión de lo que ocurrió allí, y eso es una cosa que, por ejemplo, en Imágenes pese a todo, Uberman desarrolla muy extensamente, ¿no? También afectaba la noción de lo que tenga que considerarse real o auténtico. Bueno, es que depende, ¿no? La realidad está adjetivada siempre, constantemente, ¿no? Entonces, pues, si la noción de lo real es auténtico, ¿no? Aquello de lo real es material, lo material es auténtico, todo eso se ha visto transformado completamente. Es decir, la propia materialidad de la imagen va cambiando, ¿no? Es decir, el valor que tenga la imagen también va cambiando. Y antes parecía que la realidad, si no era aprensible directamente,
no existía, y ahora casi se tiene la sensación contraria. La gente, por muchas imágenes que pueda manejar, al final no necesariamente tiene un conocimiento más exacto de la realidad, porque a veces las imágenes no cuentan. Es lo de Bowling for Columbine. Tenemos las imágenes, ¿no? Y en el libro hablamos, ¿no? en ocasiones, pero ¿qué significan? ¿Qué hay allí? Es decir, las imágenes no cuentan, porque no cuentan el motivo, y lo más importante de lo que sucedió allí es el porqué. El gran problema, uno de los problemas, ¿no? Que es lo que comentabas, y muchos psicólogos ya lo plantean, o incluso neurobiólogos, ¿no? Es decir, que vivimos en un mundo de sobreestimulación cognitiva constante. Es decir, que estamos generando un mundo entre todos que excede con mucho las capacidades que tenemos como sujetos para manejarnos en el día a día, por mucho que la máquina, es decir, por mucho que la máquina que tenemos aquí dentro del cerebro sea potencialmente más potente que el ordenador más potente del mundo. Pero eso da igual, es decir, el problema es que la sobreestimulación nos bloquea, nos azora. La biblioteca de Kant tenía como 300 o 400 libros, no sé cuántos tenía, no tenía muchos, ¿no? Pero el tipo, con 300 o 400 libros, fue capaz de cambiar muchas cosas en la historia de la filosofía. Nosotros podemos tener 5.000 en casa, pero la cuestión es si somos capaces de pensar como Kant. Hay una película que es el Señor de la Guerra, que tiene una secuencia de apertura que es pura cronoendoscopia, que es la historia de una bala. Y es fascinante, o sea, desde la fábrica, en un plano secuencia completamente falsificado a nivel de tiempo, porque dura lo que duran los títulos de crédito, cómo vemos una bala anónima en cualquier fábrica europea, todo el trayecto que hace hasta terminar, no ya solamente cruzando el mar o lo que sea, hasta llegar a un poblado en concreto, donde esa bala, entre otras miles de balas, termina cargada en un mosquetón y termina atravesando la cabeza de un niño en África. Es decir, es una secuencia cronoendoscópica pura, que además es la utilización moral de ese tipo de... Es todo un discurso moral en la utilización de ese plano secuencia, ¿no? Es como articular constantemente, ¿no? Lo micro y lo macro, porque ahí la gente quiere descubrir algo, alguna verdad que desde una visión muy general no se obtiene a veces, pero que desde una visión absolutamente microscópica tampoco somos capaces de ver. Science and nature have given me the most interesting hours of my life. Yo creo que el problema es que mucha gente quiere desvelar, ¿no? O sea, ¿no? Desvelar la verdad última que hay detrás de la imagen, del objeto, del ser humano, y muchas veces esa verdad es muy resistente, no llegas, no consigues articularla bien. Somos capaces de construirlo todo, de analizarlo, de saber incluso la química del amor, pero al final es aquella imagen, aquel cuadro, aquella canción que cuando suena me da la sensación, recupero la sensación, ¿no? Es decir, recupero lo que sentí en aquel momento. Y ya puedo saberlo científicamente, pero la descomposición científica hasta sus últimas consecuencias no me va a dar más autenticidad. Y eso tiene que ver con el sentimiento, con cómo nosotros nos vinculamos emocionalmente a las cosas, ¿no? Que aquella canción que suena en aquel momento. Hay un problema de vértigo existencial. Es decir, hay un momento en el que, o sea, Potencias de 10 puede ser un divertimento científico, una cosa sorprendente, que lo ves en YouTube y dices, ¡hala, qué fuerte!, ¿no? Pero claro, termina siendo una película de corte existencial, una película que de repente te da una especie como de mal rollo de qué pequeñitos somos o qué inconsistentes somos, por otro lado, ¿no? Como Internet. Internet da mucho vértigo. Entonces lo que se necesita, y el libro de alguna manera intenta ir en esa línea, es, claro, ahora que tenemos acceso a tantas fuentes diferentes y a tantos ejemplos diferentes, establecer una especie de mapa navegable más o menos para no perderte buscando alrededor de una serie de temas que se pueden seguir linkando, pero que siempre tengas de alguna manera como un recorrido en ese mapa eterno que podrías seguir extendiendo y extendiendo, extendiendo hasta el infinito, ¿no? Can you see through it?